Hola, buenas. En esta oportunidad vamos a presentar la evaluación número 3 de materiales de mecánica industrial. ¿Ya? Este es un trabajo en grupo en el cual se trabajó con los siguientes estudiantes: don Rodrigo Álvarez Plaza y quien le habla, don José Vallejo Gutiérrez. Nuestro querido profesor, don José Labori. Bien, vamos a dar paso a la introducción. Dice que en el presente trabajo se llevó a cabo a través de un plan de desarrollo y análisis, el cual nos proporcionó la información necesaria para desarrollar dicha evaluación. Podemos mencionar que en estos tiempos se ha masificado el uso del plástico o PET, y una de las razones por las cuales desplazó el uso del vidrio es su menor costo, más livianas, de fácil limpiado. Pero el costo que produce al medio ambiente es muy alto, ya que demora más de 400 años en degradarse. Apoyaremos con un video la fabricación de las botellas plásticas. Diseñaremos diagramas de bloque y flujo. Su interpretación con cada figura o cuadro. Comprenderemos en sí cómo funciona una planta tan solo con estos diagramas. Daremos a conocer la secuencia a grandes rasgos, como de cómo fabricar piezas de tonería, sus ventajas y desventajas, y los beneficios de darle un tratamiento térmico a una pieza o componente. Observaremos gráficos, desarrollaremos ejercicios de esfuerzo y de formación a distintos plásticos o PET. Bueno, el siguiente ejercicio lo va a explicar mi compañero Rodrigo, así que adelante Rodrigo, lo doy pase. Buenas, profesor. A continuación yo explicaré el ejercicio número 1, que con el apoyo de un video podremos más o menos entender cómo funciona una planta de fabricación de botellas de plástico, ¿cierto? En el siguiente video observaremos el modo en que opera una fábrica de botellas de plástico. Su materia prima, polietileno teleftalato o PET. Este último se mezcla con escamas de PET reciclado. Aquí el plástico procesado pierde propiedades físicas, por lo cual el plástico reciclado no puede exceder el 10%. Cabe mencionar que ahí tiene que ser el plástico nuevo, reciclado pero nuevo, no de botella en desuso, en este caso. A continuación vamos a ver el video para entender un poquito mejor el proceso.
Bueno, como podemos observar en el video, ¿no es cierto? Vimos el proceso de cómo la fabricación de las botellas plásticas. Y ahora explicaremos más o menos el diagrama de bloques con respecto a esta planta de fabricación de botellas, ¿no es cierto? Tenemos al principio la materia prima, que está compuesta de bolitas de PET, con escamas de PET reciclado nuevo. Posteriormente se mezcla en una mezcladora automática. Pasa a una máquina de inyección de plástico, el cual funde a 315 grados Celsius. Posterior pasa a una máquina de moldeo a presión e inyección. Ahí se procede a la salida de piezas denominadas preformas. Posterior pasa a un horno modificador de forma y el que le da la forma y el grosor de la botella. Posterior pasa a una máquina de moldeo con recalentamiento y estirado de soplado que la hace maniable, el PET. Se le inserta una barra para el estirado a lo largo con aire a alta presión. Esto es lo que la hace así como que la estira, ¿no es cierto? La máquina enfría, entra una máquina de enfriado, es el sistema de refrigeración integrado, que es casi instantáneo, es decir, la enfría súper rápido. De ahí pasa, y ahí van saliendo a posterior, no sé, casi 10.600 botellas por minuto. Cabe destacar que en el video sale así como lento, pero para poder ver se pone el video en cámara lenta porque es tan rápido el proceso que salen así a la velocidad de luz, rápido. Posterior a eso pasa una correa transportadora donde guía las botellas a un control de calidad, ¿cierto? Donde miden el grosor, su resistencia. Posterior a eso pasa a una sola de embalaje. Después transporte y distribución al comercio. Ya salen al mercado a diferentes tipos. Y a continuación explicaremos más o menos el diagrama de flujo. También pensado en la fábrica de plástico, ¿cierto? Entonces, le damos un inicio con un triángulo que podríamos decir que el triángulo lo define como un almacenamiento. Almacenamiento de materia prima, de documentos, todo eso. Entonces, acá partimos materia prima. El círculo lo indica a nosotros algo en la operación, ya sea maquinaria, mezcladora, y cualquier equipo que tenga que ver del proceso. Entonces acá decimos materia prima, mezcladora automática, máquina de inyección que calienta a 350 grados, ¿cierto? Una máquina de moldeo a presión de inyección, salida de piezas preformado, un horno de moldeo a botellas, máquina de moldeo, la fabricación, la cantidad que fabrica la planta y el transporte. Si ahí nos damos cuenta, cambió la flechita, entonces la flechita también tiene un significado, que es transporte, ya sea de correa, con manual o cualquier equipo que involucre transporte. Después tenemos el control de calidad, que también los cambia la figura. Entonces, en el cuadrado también significa inspección, control de calidad, etcétera. Pasamos al embalaje, la distribución, que si nos damos cuenta es la misma que el transporte, el mismo figura, y el final. Y con este diagrama nosotros podríamos ver en un dibujo cómo funciona la planta así en un sistema automatizado. Y ahora a continuación va a hablar mi compañero y le doy el pase. Gracias, Rodrigo. Bueno, en el ejercicio 2 vamos a hablar de unas tablas del comportamiento del polipropileno, el polietileno y el acetal a 23 grados Celsius. Bueno, vamos a comparar las curvas de esfuerzo de información en una gráfica y vamos a analizar cuál materia emplearíamos para una varilla que funcionará durante largo tiempo con la menor deformación posible. Bueno, ahí tenemos la tabla de acetal
una deformación, un esfuerzo, deformación en porcentaje, en esfuerzo en PSI, lo mismo en el propileno y el polietileno. Aquí tenemos la gráfica en la cual vemos el esfuerzo en PSI de 0 a 3000 PSI. Ya tenemos una deformación en porcentuada de 0 a 3%. ¿Ya? Tenemos la primera curva que corresponde al acetal, la segunda al polipropileno y la tercera al polietileno, ¿ya? A una presión de 500 psi, ¿ya? Ahí podemos observar diferentes comportamientos en diferentes rangos de por ciento de formación, ¿ya? Pero cada uno de estos materiales tienen sus pros y sus contras. Aunque podemos observar acá que en esta esfuerzo de formación, el polietileno, en un porcentaje largo de formación, logra a su 2.5% a un esfuerzo de 570. No así el polipropileno, que casi al 1%, digamos que al 0.75%, logra más o menos los 500 PSI. En cambio, el acetal, disculpe, más o menos como al 0.20 o al 0.2% de la deformación, logra llegar a los 500 PSI. Bien, pero debido al material que son hechos cada uno de estos y a su resistencia a la fluencia, bien, se escogió como el acetal un material para utilizar, ya que es un material plástico técnico de alta resistencia mecánica, ¿ya? A disolventes, altas temperaturas térmicas, gran durabilidad a largo plazo, ¿bien? Mantiene una buena estabilidad dimensional, es rígido, fácil de mecanizar, tiene baja absorción a la humedad, es capaz de mantener sus medidas en diferentes condiciones de trabajo. Esto se consigue por su resistencia a la influencia, es lo que mencionaba. Este material, el acetal, su resistencia a influencia es mucho más alta que el otro metal, que el otro polímero. Hablamos del polietileno, su resistencia a la influencia es a los 21 megapascales, es decir, que a unos 470 psi pasa la resistencia a la influencia y no vuelve con facilidad a su normalidad, para decir que se estira demasiado y ya pierde todas sus propiedades. Por lo tanto, por eso vemos que el acetal era mejor en ese aspecto. Lo mismo que el polipropileno, también pues una desventaja en ese aspecto, a largo plazo. Y más que nada para que pueda funcionar a 500 PSI. Bueno, y por tener una excelente recuperación plástica, es muy versátil gracias a su resistencia al desgaste. Bien. Ahora daremos el ejercicio 3, la descripción de la secuencia de la operación de la pieza a fabricar. ¿Quién lo dará a conocer? Don Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, a continuación describiremos la secuencia de una pieza que está mostrada posteriormente en la página 35, si no me equivoco. Entonces la descripción o la secuencia del trabajo, ¿cierto? Para empezar hay que buscar un material de acero del 1045, según especificaciones técnicas del usuario, sobre medida para su mecanizado, en un torno convencional, ¿cierto? Preparamos la máquina de torno, posterior instalamos las herramientas del torno, que son de corte, para reflectar, desbastar,
para su terminación, tronzar, biselar, un mandril y una broca centro, etc. Claro, después montamos la pieza en el plato universal del torno, centramos y fijamos. Posterior, mecanizado, referentado ambos extremos. ¿Ah? Posterior se perfora al centro del diámetro con una broca de centro. Instalación en el centro giratorio en cabezal móvil. Fijamos, calculamos el RPM, el avance del corte, la profundidad del corte, etc. Mecanizado de material, desbaste el primer diámetro mayor, marcamos largos, proceder con el segundo y tercero y cuarto diámetro. Se deja sobredimensionado. Procedemos al mecanizado, determinación de dicha pieza, los diámetros, los largos, los biselados, la conosidad, la ranura con herramienta tronzadora. Es decir, las ranuras que salen en la figura, ¿cierto? Posterior, desmontamos la pieza terminada, se limpia la máquina, el área y ordenamos. Posterior a eso, damos aviso a la supervisión de que la pieza está terminada para que así pase al siguiente proceso, ¿no es cierto? Entonces acá hablamos, los pide ahí las ventajas de un tratamiento térmico normalizado, como para entender qué es tratamiento térmico normalizado. Entonces, este tratamiento nos permite obtener una estructura homogénea, darle más dureza quizás, que sean más resistentes al impacto. A eso se refiere un poco más o menos lo que es normalizado, ¿cierto? Y las ventajas de esto, en este material, me habla de la mejora a la maquinabilidad mecánica del acero. Elimina tensiones que suelen aparecer, ¿cierto? Y las desventajas del tratamiento térmico normalizado, podríamos mencionar, mientras más diámetro, el límite elástico y resistencia disminuye y el alargamiento aumenta ligeramente. Es más susceptible a la corrosión, a la oxidación, a la corrosión, y es más susceptible al pandeo. Pandeo hablamos de esa curvita que se genera en los materiales, es el pandeo, cuando el material es muy largo. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Él le va a explicar la imagen en la figura 3, así que adelante. Gracias, Rodrigo. Bien, pues escuchamos la explicación de nuestro compañero. Vamos a la segunda pieza, ¿cierto? La descripción de la secuencia de esta pieza rectangular, ¿cierto? Que tiene 5 perforaciones y un avellanado. Bien. Ok. Lo mismo, vamos a buscar un material de acero de 45, rectangular, ¿cierto? Según especificaciones técnicas del usuario, sobre medida para su mecanizado en fresadora. ¿Ya? Hacemos una preparación de la máquina fresadora, ¿cierto? Se enciende, se revisan los niveles de aceite, etc. Luego vamos a hacer la instalación de prensa, donde vamos a poder afiatar o a sujetar nuestra barra rectangular, ¿cierto? Para poder hacer el fresado. Instalamos la fresa, que es la máquina, que es la herramienta de corte que usa una fresadora. Luego vamos a llegar al montaje de la pieza en la fresadora, donde montamos en la prensa, ¿cierto? La prensa ya está instalada y montamos nuestra pieza en la fresadora. Procedemos a hacer el cálculo de revoluciones por minuto según la fresa que vayamos a utilizar, ¿ya? Ahí tenemos varios tipos. Bien, vamos también a sacar el cálculo del avance del corte y la profundidad del corte, ¿ya? Ahora, en lo posible, siempre se usa
material sobredimensionado, no de muchas dimensiones. Es decir, que lo que sea mecanizado sea lo mínimo, es decir, con sobrante con 5 milímetros, 10 milímetros, es suficiente como para un material y proceder a su mecanizado. Luego eso, vamos a proceder a un fresado de la cara superior, ¿cierto? Para tener más o menos referencia donde la apoyemos, para que tenga un lado más o menos que esté parejo, ¿cierto? Y cuadrado con respecto al mecanizado. Vamos a fresar un lado A, un lado B, giramos, fresamos nuestra cara inferior, después volvemos a girar y mecanizamos el lado C y por último un lado D. Y ahí podemos cuadrar todas las caras con respecto a lo que se nos está pidiendo. Hacemos un control dimensional según descripción de plano, es decir, medimos los largos, anchos, espesores, etcétera, etcétera. Bueno, cogemos nuestra pieza, hacemos un trazado de su cara superior para la perforación y rebajes que nos pide el usuario según el plano. Bien. Empezamos con el rebaje de sacado con fresa cilíndrica, ¿ya? Y en la misma fresadora también podemos hacer las perforaciones, así aumentamos, no aumentamos, sino que damos más rápido el trabajo de la pieza, porque si no tendría que salir a otra área donde solamente se realizan perforaciones en taladros radiales, pedestales, etc. Pero para agilizar el trabajo también se puede hacer perforaciones en la misma fresadora, ¿ya? Biselamos aristas. Bueno, aquí en el biselado aristas normalmente se hacen a lima, ¿cierto? Una buena lima, se pueden biselar las aristas, ¿ya? Es mucho más rápido, no es tan engorroso. Según con nuestra secuencia, desmontamos la pieza, limpiamos nuestra máquina, ordenamos el área, etcétera, etcétera. Y por último damos aviso a nuestro supervisor pues, sobre la pieza terminada y para que siga el siguiente proceso. Bien, eso era en la secuencia. Si esta pieza nosotros hacemos un tratamiento térmico al agua, esta pieza tendría una buena tenacidad, pues, y también tendría una buena maquinabilidad y excelente forjabilidad. Bien. Y una de las ventajas del tratamiento térmico al agua, debido a que al mayor contenido de carbono, su soldabilidad no es la mejor, ¿ya? Es decir, que cuando soldemos no va a ser muy buena soldadura. Y por lo tanto hace su mecanizado requiera su mayor trabajo. Por eso antes de hacer un tratamiento térmico al agua, que más que nada es para darle dureza, es preferible darle un normalizado para poder trabajar la pieza y luego, una vez que esté terminada, se le hace un tratamiento térmico al agua para su dureza ya definitiva. Bien, pues ahora procedemos al ejercicio número 4, donde lo explicará aquí don Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, acá como podemos observar en la figura 1 del ejercicio 4, vamos a más o menos interpretar lo que dice acá el gráfico, ¿no es cierto? Donde dice que efectos, habla del efecto del recocido en el latón, de cobre de menos 35%, ¿cierto? Acá hay varios como partes como en inglés, entonces igual vamos a tratar de explicarlo un poco en español, en castellano, ¿cierto? Hablamos en algunas partes de alargamiento, de fuerza, reducción en el área, ¿cierto? Que es más o menos en este lado,
¿cierto? Donde dice 180 hacia abajo. ¿Ah? También hablamos de la reducción de la superficie, que es ahí, ¿cierto? La conductividad, ¿cierto? El tamaño del grano, ¿cierto? La dureza Bigger, ¿cierto? También hablamos en un costado derecho, ¿cierto? Lo habla de la dureza de la conductividad del tamaño del grano, ¿cierto? En su porcentaje. Nos habla acá abajo en la resistencia a la tracción de alargamiento, ¿cierto? Más o menos por ahí lo habla de más o menos de los minutos, más o menos por ahí, es decir, es lo que más o menos yo le podría explicar. ¿Cierto? También con respecto a la figura 2, podríamos decir que en esta gráfica muestra los efectos del recocido del latón, ¿cierto? Como lo mencionamos. En esta curva de recocido muestra cambios mínimos en propiedades mecánicas durante la recuperación a grandes cambios en propiedades que ocurren durante la recristalización según la gráfica, ¿cierto? Las propiedades mecánicas, tales como dureza, límite elástico, resistencia a la tracción, alargamiento porcentual y reducción del área, como los muestra más o menos el gráfico, cambian drásticamente durante el periodo de tiempo con un rango de temperatura muy bajo. Aunque las propiedades físicas, tales como la conductividad, experimentan grandes aumentos, ¿cierto? Durante la recuperación también continúan aumentando la recristalización. Y ahora a continuación le voy a dar el paso a mi compañero para que explique el ejercicio, la gráfica número 2. Adelante, compañero. Gracias, Rodrigo. Bueno, acá en esta gráfica explica sobre el efecto de la aleación y el tamaño de la sección de la templabilidad. El tamaño, es decir, el diámetro de cada acero en esta gráfica. Hablamos de dureza, Rockwell, ¿cierto? En ambos gráficos, con un diámetro de 5 a 10 centímetros o de 2 pulgadas a 4 pulgadas. ¿Ya? Bueno, en las gráficas que vimos, observamos que el efecto del elemento de aleación y el tamaño de la sección sobre la templabilidad se puede ilustrar comparando el acero de carbono 1040 con el acero de aleación 4140, según la gráfica. Venimos el 1040, 4140, acá lo mismo, con más diámetro, 4140, ¿cierto? Bien. En este ejemplo, tanto el acero 1040 y los aceros de 4140 contienen un contenido nominal de carbono del 40%. Pero sin embargo, debido a los elementos de aleación en 4140, el 4140 se endurece a una mayor profundidad. Como podemos observar en esta gráfica, observamos que estos dos, 4140, se endurece a mayor profundidad, no tanto como este, ya que este dijimos que estaba sometido a tener un carbón de 0,40%. ¿Bien? Sin embargo, como el diámetro de una barra de 4140 aumenta de 5 a 10 centímetros o de 2 a 4 pulgadas, la profundidad de endurecimiento disminuye. ¿Ya? Algunos aceros más altamente aliados tienen un endurecimiento tan profundo que formarán estructuras completamente martensíticas en bastante espesor. Bien. Ahora, bueno, ese trabajo, hagamos una conclusión de este trabajo. Este trabajo se realizó en grupo. Como usted lo puede observar, don Rodrigo Álvarez Plaza y don José Vallejo, quien le habla.
Y nos dimos cuenta de la diferencia y tipo de polímeros, ya que son materiales plásticos, técnicos, muy resistentes en el área mecánica, doméstica, como en utensilios de cocina, en lo eléctrico como aislantes, y en el rubro alimenticio como envases varios. En fin, en muchas utilidades y aplicaciones que han permitido un aumento en la vida del ser humano. Continuando con la conclusión, y también la importancia de los tratamientos térmicos, ya sean en normalizado, templa el agua, aceite, y salmuera, revenido, etc., y la función que cumplen, sean propiedades físicas o químicas, que cubren determinadas exigencias o condiciones de trabajo. Bien, aquí unas recomendaciones futuras. Siempre se recomienda la lectura sobre recuperación y recristalización de los metales. Hay un libro, ¿cierto? Un pequeño librillo donde habla sobre la recuperación y recristalización de los metales, de lo que estuvimos viendo de la gráfica número 1, los ensayos de dureza, ¿cierto? De los metales. En este link, Ingeniería Mecánica, ¿cierto? Habla más o menos lo que estuvimos viendo en la gráfica número 2. Y también la práctica y el estudio del inglés, ya sea a través de traductores como el siguiente enlace. ¿Da? Bien, gracias. Y tu mensaje: el verdadero fracaso no es fallar, sino es aprender. ¿Cierto? Interesante, ¿no? Gracias, profesor. Compañero, ¿todo bien? Y bueno, esperemos que esto sea un resultado bueno. ¿Qué opina usted, don Rodrigo? Sí, solo dar las gracias y como dice ahí el mensaje, el verdadero fracaso no es fallar, sino no aprender. Y muchas veces cuesta, pero hay que ponerle el pecho a las balas. Se le agradece, pero que haya quedado más o menos claro ahí con mi compañero de trabajo. Solo eso. Bien, chao, chao, gracias. Nos vemos.